Bien, pues bienvenido a esta parte 2 del segundo capítulo de Ingenios Podcast. Qué bueno que estás aquí nuevamente. Quisiera empezar directamente al grano con lo que nos quedamos en la parte 1. Recordarás o vamos a recapitular rápidamente que nos quedamos visualizando un paquete. Un paquete de una compra, dijimos, algo que te imaginaras tú que sea valioso y que lo tienes que pedir a domicilio, por así decirlo, que tiene que ir de un punto A a un punto B. El objetivo de este paquete está muy claro: llegar de un punto origen, de un punto A un punto destino, que es el punto B, en tiempo y en condiciones óptimas, o como decimos normalmente, en tiempo y forma. Si este paquete no llega en tiempo y forma, por supuesto su objetivo estará siendo o habrá sido mermado. En un 100% quizás no, pero sí mermado. Entonces vamos focalizando esta parte y te quiero decir algo. Quiero que recordemos que en la transacción o en la compra de hacer este producto para que sea enviado a domicilio, hay una cadena de procesos muy amplia, desde que se verifica que ese producto esté en inventario hasta que se toma y se revisa que esté funcionando, que el producto es funcional, que sirve, vaya. Luego el empaque y toda una serie de procesos incluso administrativos de facturación. Pero quiero que hoy nos centremos solamente o exclusivamente en ese paquete ya listo para emprender su viaje. ¿Sí? El paquete ahí está, ya tiene su producto adentro, un producto que es valioso, algo que es importante que llegue a ese destino. Y cuando ese paquete ya está listo para su viaje, hay una característica clave que es en la que nos vamos a enfocar en esta parte 2 del capítulo 2 de Ingenios Podcast, que es su etiqueta. La etiqueta de un paquete es la que lo identifica, incluso de qué lleva adentro y cuáles son las condiciones, especificaciones que se tienen que tomar en cuenta para que este paquete llegue en tiempo y forma a su destino y cumpla su objetivo. Entonces, ¿qué datos, qué información tiene esa etiqueta? ¿Qué información tiene esa herramienta de identificación de ese paquete? Mira, por mencionar algunas, porque puede tener muchas, yo tengo aquí una lista de por lo menos las básicas. Remitente y destinatario. ¿Quién lo manda y para quién es? Dicho sea de paso, el destinatario puede ser una empresa o puede ser una persona física, ¿sí? Pero es crucial que ese destinatario sea el correcto. Una segunda información es, pues por supuesto, los datos del domicilio. ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es el número? ¿Colonia o fraccionamiento? ¿Qué ciudad? ¿Cuál es el código postal? ¿El estado? ¿El país al que va dirigido? Pero también hay otra información detallada en una etiqueta, como las condiciones de entrega, si se debe entregar a domicilio, si la persona va a ir a recogerlo vamos a ir a la sucursal de la compañía transportadora de estas mercancías. También si el paquete va a ser enviado de manera aérea o debe ser terrestre, si debe recoger o solamente puede recibir ese paquete una persona en específico, si no se debe dejar en una caseta de vigilancia. Muchísimas especificaciones, incluso referencias, el color de la casa donde se debe entregar, muchísima información que está contenida en esa etiqueta, y por ende esa etiqueta representa que ese paquete llegue íntegramente completo y en tiempo al lugar donde debe llegar, al lugar donde se supone que debe estar en un determinado día, en un determinado momento. Cabe mencionar que alguien ya pagó por ese paquete o alguien va a pagar, entonces es algo valioso. Y antes de detenerme a platicar más de esta parte, quiero adelantarme un poco a algo que vamos a ver ahorita en unos minutos, que es que te vayas imaginando qué puede pasar si uno de todos estos datos que comentamos tiene una etiqueta. ¿Qué puede pasar si alguno, por pequeño que sea, un número diferente en el código postal, en el domicilio de la casa o del edificio al que va dirigido, en el apellido o en el nombre del destinatario, si un dato de estos está incorrecto, imagínate lo que puede pasar?
Ahorita me voy a detener ahí porque junto con esta parte que te imagines lo que puede suceder, quiero presentarte y hablando de ingeniería de personas, que lo hemos comentado en los capítulos anteriores, quiero presentarte una herramienta que se llama AMEF. Esta herramienta, por sus siglas en inglés PFMEA, no es otra cosa más que el análisis de los modos de falla y sus efectos. No voy a profundizar en este momento sobre cómo funciona la herramienta. Para eso te recomiendo que veas algún otro canal, que veas algún otro tipo de contenido donde algún ingeniero te explique cómo funciona el AMEF. Pero quiero aprovechar esa herramienta para que nos quede más claro en esta parte 2 del capítulo 2 de Ingenios Podcast a qué nos referimos o qué puede suceder si hay un error en esa etiqueta. Mira, una MEF, dicho de otra forma, es analizar o revisar todas las etapas de un proceso o todas las características de un producto, porque lo puedes hacer para un proceso o lo puedes hacer exactamente para un producto. Ahorita lo voy a pensar yo en términos de proceso. Todo lo malo que puede suceder en las diferentes etapas, ¿sí?, de la cadena de valor de ese proceso. Y los efectos son las consecuencias. Si se presenta esta falla, si se presenta este error en esta determinada etapa del proceso, entonces ¿cuál puede ser la consecuencia o cuáles serían las consecuencias? Y todavía más, dependiendo de la consecuencia, qué tan severo es el impacto en el producto o en el cliente o en la ente que se está favoreciendo o se está sirviendo de ese proceso, vaya. Entonces, para ejemplificar, a lo mejor sería bueno platicarte, por ejemplo, de hacer una carne asada o de hacer unos tacos. En el proceso de hacer una carne asada, supongamos que tienes una taquería, quiero que lo visualices de esa manera. Seguramente tú sabes que pues, hay una etapa de ir a conseguir todos los ingredientes, de ir a conseguir toda la materia prima, carne, verduras, tortillas, etcétera, etcétera. Eventualmente, cuando tienes todos estos productos o esta materia prima, pues tú tienes un asador, tienes un carbón, tienes gas, etcétera, etcétera. Eventualmente también tienes a una persona que cocina, una persona que hace a las temperaturas correspondientes, calienta los ingredientes hasta que salga el platillo o hasta que salgan los tacos de carne asada. Pero si uno aplica el AMEF en este proceso, me voy a enfocar en la primera etapa por poner un ejemplo. Si para cuando llega el momento en que tú tienes esa carne asada, te das cuenta que tienes que conseguir un determinado corte de carne y vas a la carnicería y no existe esa carne, se agotó, se acabó, llegaste tarde y te cerraron, independientemente de la causa que sea, ya se presentó un modo de falla y ese modo de falla va a tener un efecto. Al final del día, lo que sucede es que tú, como encargado de hacer esa carne asada, seguramente te anticipas o planeas tus controles de prevención para que durante ese proceso de hacer esa carne asada no te pase ninguna de esas fallas y por ende no tengas efectos, no tengas consecuencias. Eso es prácticamente hacer un análisis de los modos de falla y sus efectos. ¿Para qué? Pues para dar un mejor servicio, para que el cliente esté satisfecho o para que la carne asada te salga lo más rica posible, ¿no? O sea, dependiendo de cuál vaya a ser el producto final de esto, tú te anticipas y así es como funciona una MEF. Una MEF revisa todo un proceso para ver qué puede pasar mal en cada etapa y por ende anticiparte y que no suceda. Entonces, si por aquí ya comprendimos mejor un poquito de cómo funciona esta herramienta, quiero regresar al tema del paquete. Nos quedamos en ese paquete que tiene una etiqueta que guarda toda la información necesaria para que el paquete cumpla su objetivo. Todo está en esa etiqueta. Y aplicando las mismas metodologías que ahorita hablábamos de la MEF, quiero que te imagines algo junto conmigo. ¿Qué pasaría si entonces se presenta este error en alguno de los datos de esa etiqueta? ¿Qué pasaría si en el apellido o en el nombre del destinatario hay un error? ¿Qué pasaría si la dirección está correcta pero la ciudad es otra? Dos ciudades muy cercanas en un mismo estado. Yo quisiera ejemplificar diferentes efectos para ser un poquito más claro y para ser un poquito más conciso. Te los voy a tratar de mencionar de la manera de la menos severa a la más severa según la percepción de un servidor para tratar de ayudar. Mira, si una etiqueta está incorrecta,
a lo menos puede pasar que ese paquete llegue tarde. Ese paquete debería haber estado en determinado día, debería haber estado entregado en determinado momento, pero por un error en su etiqueta se desvió y llega tarde. Eventualmente puede llegar, pero que llegue tarde ya es un problema y tiene sus consecuencias específicas. Supongamos que no llega tarde, o supongamos que llega tarde, pero aparte puedo irme a un segundo modo de falla, un segundo efecto, perdón. Imagínate que ese paquete fue manipulado excesivamente por todas esas curvas, por todos esos movimientos de más que tuvo que hacer por un error en su etiqueta. Una manipulación excesiva trae por ende otro diferente efecto, que ese paquete llegue dañado. ¿Sí? Y cuando hablo dañado puede ser pisado, puede ser manchado, puede ser mojado. Simplemente el paquete ya no está en condiciones óptimas. Y luego voy a mencionar un cuarto punto, solo por ejemplificar. Puede haber muchos, ¿no? No quiero limitarte, tú puedes imaginarte muchos más. Pero quiero llegar a un cuarto que yo lo voy a determinar como el más severo o el más delicado, que ese paquete nunca llegue. Imagínate que al tener un nombre diferente de persona, ese paquete fue entregado a otra persona que ni siquiera pagó por ese producto. ¿Qué probabilidades hay que esa persona regrese el paquete si al final lo recibió, firmó de recibido y se quedó con él? ¿Qué posibilidades hay de que dándose cuenta que no era para él lo regrese? E incluso si lo regresara, ¿qué posibilidad hay de que las condiciones en las que regresa van a ser perfectas para ti? Cuando tú piensas eso te das cuenta lo importante que es solamente pensar en que un pequeño error en una etiqueta de un paquete que tiene un objetivo, un pequeño error puede causar efectos que determinen o que culminen en que ese objetivo no se cumpla, en que ese paquete no llegue a su destino en tiempo, no llegue a su destino en forma, y por ende va a haber una inconformidad, por ende va a haber un rechazo, por ende va a haber simplemente insatisfacción a nivel personal, ya sea de las personas que hayan estado involucradas en ese proceso. Ahora, muchas personas, quizás tú ya estás imaginándote un poquito hacia dónde voy. Quiero decirte que en todo este tema de ingeniería de personas, tú eres un paquete, tú eres ese paquete. Y a lo largo de la vida, a lo largo de los procesos por lo que vamos pasando, se van registrando datos en la etiqueta personal que cada uno vamos teniendo en nuestra propia vida profesional y personal. No tiene que ser meramente solamente en lo laboral. De hecho, lo personal impacta en lo profesional. En el primer capítulo y en la primera parte también de este capítulo 2 mencionábamos las dos industrias que invierten más en términos de calidad, que es la industria aeroespacial y la industria de la salud. Platicábamos un poquito del por qué y concluíamos rápidamente que es porque se juegan vidas. Una falla en un proceso es vidas acabadas o una vida, muertes vaya de personas. Entonces, quisiera invitarte a que pensaras ahora mismo que tú eres ese paquete. Y cuando lo piensas y tienes en mente a dónde quieres llegar, en qué edad quisieras ya tener ciertos logros, ciertos objetivos cumplidos, ciertos sueños alcanzados, pero tienes una etiqueta y hay que revisar si los datos y la información en esa etiqueta te están ayudando a llegar a ese punto que tú tienes en mente. Recuerda que el primer paso antes de empezar a tener un plan de crecimiento o de desarrollo personal, o bien el primer paso para meterte al camino, si es que ni siquiera alguna vez te habías preguntado a ti mismo si tienes un plan, si por lo menos vas en el camino correcto, el primer paso, lo mencionábamos, es de aquello que te tienes que desprender. Y eso que te tienes que desprender, como ese paquete, mi amigo, es esa etiqueta. Si esa etiqueta trae errores, trae fallos que te imposibilitan o te perjudican o simplemente te hacen más complicado llegar a ese punto, entonces tienes que primeramente desprenderte de esa etiqueta para que sea puesta la etiqueta correcta y entonces puedas llegar. Me gustaría que en esta parte
de este capítulo le pusieras pausa a este video o a este audio, dependiendo de en cuáles de las diferentes plataformas lo estás escuchando, para que pienses un poco o meditemos un poco de a qué me refiero con todo esto, a qué nos referimos con todo esto, porque una vez continúe este capítulo te explicaré cuáles son, o te trataré de ayudar a entender por lo menos cuáles son los 3 pasos básicos para desprenderte de esa etiqueta. Bien, pues recapitulando lo que hemos visto a lo largo de estos primeros capítulos, déjame decirte que por ahí iba, y eso era la parte medular de las preguntas que nos hacíamos desde el primer capítulo sobre quién soy, cómo me perciben, cómo reacciono, porque todos esos resultados en los procesos personales van escribiendo la información que tenemos en esa etiqueta. Y déjame decirte algo tomando en cuenta el ejemplo del paquete. Cualquier error o cualquier dato distorsionado en esa etiqueta te puede complicar el trayecto hacia ese destino, te lo puede complicar. Es tan sencillo como ver un paquete en la vida real, así de sencillo. Cualquier error en esa etiqueta personal que tú traes te puede complicar la llegada en tiempo y en forma hacia un determinado objetivo. Cierto es que cualquier curva, que cualquier obstáculo en esta vida te hace aprender, pero cuando hablamos de ingeniería personal y hablamos también de que eres lo que consumes, yo te pregunto, ¿debería ser una tarea personal saber lo que consumo y trabajar en ello para ser efectivo? Entonces, volvemos al punto de las etiquetas. Hay 3 puntos clave que tenemos que identificar para saber si esa etiqueta trae errores. Porque si trae errores, si trae datos distorsionados que me van a complicar la existencia o que me van a complicar el proceso, pues hay que desprenderla y hay que ponérsela correcta. El punto número 1, todo lo que tenga que ver contigo mismo. Errores personales, fallas, malas decisiones, malos hábitos. En el punto 1 déjame decirte que se concentra al menos el 80% de lo que tiene tu etiqueta el día de hoy. El 80% de esos datos se representan en esta fase 1, en la fase interpersonal. Uno mismo, sus propios errores, sus propias malas decisiones, sus propios hábitos. Si tú trabajas con uno mismo, y esto es un arma de 2 filos, o déjamelo decirte de esta manera. La buena noticia de esto es que el control del 80% de esos datos en esa etiqueta lo tienes tú sin necesidad de voltear a ver a ninguno más, sin necesidad de voltear a ver a ningún otro lado. Es la parte más difícil de cambiar, porque autoliderarte o autodisciplinarte para cualquiera es una fase compleja, porque tendemos a ser condescendientes con nosotros mismos. Pero te lo explico. A lo largo de una vida, dependiendo de qué edad tengas hasta el día de hoy, seguramente has cometido fallos, has tomado decisiones, has tenido episodios en tu vida quizás no de los que no te enorgullezcas demasiado. Y esas situaciones han quedado impregnadas en esa etiqueta, porque muchas veces no te perdonas y también muchas veces las personas ya te tienen catalogado, etiquetado, valga la redundancia, de cierta manera. Entonces el primer paso es identificar qué fueron todos aquellos errores que más dolor me costaron y empezar a trabajar no solamente en perdonarme a mí mismo por haberlo hecho, sino qué puedo hacer para no repetirlos. ¿Qué puedo hacer para pulir ese proceso, esa fase 1, para pulirlo? Y que eventualmente cuando tengas una situación similar, ahora seas efectivo y ahora lo hagas bien. En la manera en que lo vayas haciendo, entonces tu etiqueta empezará a tener esa información nueva y más benéfica para que puedas llegar a ese punto. Punto número 2, las demás personas. Independientemente de tus errores, independientemente de tus fallos, déjame decirte que hay personas que no siempre buscan el bien para ti. Y hay personas que están en esta vida para fungir, no como obstáculos, pero sí como pruebas difíciles por las que uno debe pasar. Si las personas te han catalogado, sea por la percepción que ellos tienen de ti, o sea por lo que tú solo te encargaste de que pensaran de ti, es una parte también que tienes que desprender de esa etiqueta. Entonces, no importa qué tan allegadas sean esas personas,
Al final, si lo que te dicen, si cómo te catalogan, si los errores que ponen sobre ti en tu personalidad, sientes tú que es necesario cambiar la perspectiva de ellos, tienes que trabajar nuevamente en lo que tú tengas que hacer al momento de tomar decisiones para no repetir hábitos, para no repetir errores y que esa etiqueta se vaya cambiando. Y te voy a decir el número 3, que es el entorno, independientemente de las personas. Muchas veces por vivir en cierto país, en cierta región, las personas somos catalogadas o somos simplemente estereotipadas o nos meten en un estereotipo sobre cómo somos ya de entrada. También es trabajo personal encargarnos de pulir lo que haya que pulir para cambiar esa percepción. En medida entonces, si te das cuenta que en el 1, 2 y 3 conviene que uno solo lo identifique y que uno solo lo trabaje. Sí, una persona te puede, un tercero te puede tachar, como decimos, de que eres de una cierta manera. Y tú no puedes decirle que no te tache. Lo que sí puedes hacer es trabajar para demostrar que no lo eres. Eso es lo que va cambiando esa etiqueta. Y en medida que lo pules y lo cambias, es la medida en la que te vas acercando más a estar correctamente identificado y entonces puedas caminar sin esas cargas, puedas caminar sin esos obstáculos hacia esa meta. Entonces, solo para recapitular, eso es solamente una fase que es desprenderte de lo que hasta ahora pudiera estar mermando tus resultados. Esa etiqueta personal que tú tienes como profesionista, como humano, como hermano, como amigo, esa etiqueta que guarda toda esa información es la que uno debe darse a la tarea de identificar si hay datos, si hay información distorsionada, si hay información errónea que me imposibilita y que me complica entonces el proceso. Solamente el desprender, si hasta ahora lo piensas, resulta o simboliza muchísimo trabajo personal, muchísimo trabajo de análisis y de meditación para poder entonces trabajar eventualmente en tener un plan. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado en este segundo capítulo. Espero que pienses un poco, que te ayudaría a pensar un poco en lo que hemos repasado hasta el momento. Y me gustaría verte en el próximo capítulo donde vamos a estar hablando más temas interesantes, siguientes fases para tener un plan. Recuerda que al final del día se trata de ser efectivos, de tener resultados. Eso es ingeniería personal. Esto es Ingenios Podcast. Muchas gracias.